Fridel Cárcamo, presidente de la Asociación de Transportistas de Maíz de Lixcán-Quiché, dio a conocer los acuerdos preliminares que se alcanzaron en la mesa de trabajo que incluyó a funcionarios del Ministerio de Gobernación, Agricultura y la Superintendencia de Administración Tributaria para resolver el tema del transporte de maíz al departamento de Guatemala. Entre los primeros acuerdos verbales está que el maíz pague un impuesto del 5% por cada quintal, aproximadamente 6 quetzales, tomando en cuenta el precio del quintal, que es de 120. Yo creo que vamos muy satisfechos con las propuestas que ellos nos dieron, ¿verdad? Entonces la propuesta más inmediata es que nosotros, todos los transportistas como productores de maíz, paguen el 5% de impuesto único, ¿verdad? En que ningún transportista se quiere menear o se va a menear si no hay garantías. Dichas garantías son que tenemos que tener una licencia del MAGA, que ya estamos de acuerdo con los señores del MAGA, vamos a sacarla, pero queremos más que todo las garantías donde no se nos vulneren nuestros derechos por trabajar. Por aparte, Rudy Mendoza, presidente de la Gremial de Transportistas, señaló que esperarán una propuesta formal para levantar las medidas de hecho adoptadas desde el pasado domingo. La reunión fue productiva. Lo único que nosotros no nos pensamos mover del lugar hasta que tengamos un documento firmado. Lamentablemente las palabras se las lleva el viento. Gracias a Dios la reunión fue muy productiva. Estuvo el intendente de aduanas, el superintendente de SAT, el viceministro de Seguridad, el ingeniero del MAGA, y llegamos a buenos acuerdos. El MP también estuvo presente. Desde el pasado domingo, más de 100 camiones que transportan maíz permanecen varados como medida de protesta a la altura de la central de mayoreo, ubicada en la zona 12 de Villanueva. Vaya, qué tema, ¿no? Es que la pregunta acá en el estudio, precisamente, Sandy, que hacías es si precisamente conviene o no conviene un impuesto de este tipo en esa dimensión. Veámoslo. Y para verlo, entonces veamos también estos datos para empezar el análisis. ¿Sabe usted lo siguiente? La informalidad en los negocios, como en la compraventa de maíz, por ejemplo, provocó un conflicto durante los últimos días entre los transportistas de maíz y las autoridades. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, por lo siguiente, se estaban aplicando multas por parte de la PNC a los camiones que transportan maíz cuando estos últimos no podían demostrar a través de facturas la compra lícita del producto. A través de una mesa técnica que involucró a instituciones como el Ministerio de Gobernación, la SAT y el Ministerio de Ganadería, se llegó a un acuerdo preliminar para que de una propuesta de 17% el nuevo impuesto de distribución al maíz a pagar baje a un 5%. Sin embargo, esto es solo parte de la intención de una solución temporal, ya para que cobre vigencia y positividad debe ser ratificado en primer lugar por el Congreso de la República y luego publicado en el Diario Oficial. De lo contrario, va a quedar solo en una muy buena intención que por lo menos temporalmente resuelve la distribución de maíz a nivel nacional. Ahora la pregunta es, ¿qué tanta voluntad política puede existir en el Congreso para poder de esta forma solucionar este tema? Número uno, estamos obviamente con temas pendientes en agenda, sí. Elección de cortes, ya es el tema del presupuesto que pues está en análisis también por parte de la comisión para el dictamen correspondiente y sabemos que un tema como estos obviamente necesita el análisis en las diferentes comisiones técnicas que se tienen para de esta forma, si se va a crear entonces una ley que pueda legislar este punto, pues que obviamente se cree una ley que en verdad ayude a los productores, ayude a todos los sectores que se ven involucrados entonces en el tema de la producción y también en la comercialización del maíz. Es decir, que sea pues con oportunidades iguales para todo y ayuda a la economía nacional. Y sobre todo que no termine al final de cuentas perjudicando a quien siempre perjudica, que claro. Es al consumidor final, ¿verdad? De los productos derivados del maíz, las harinas, las tortillas, todo eso, la masa en sí que se utiliza para tantas cosas, porque ahí es donde está lo grave, ahí es donde está lo peor, porque esto va a significar eventualmente un aumento en el costo de estos productos ya elaborados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacer, si tú eres transportista de granos de maíz,
para realmente certificar que tu producto lo compraste de una forma legal y no, por el contrario, de una manera ilegal. ¿Por qué? Porque resulta ser, y ahí está la contraparte, Sandy, que hay mucho contrabando de granos de maíz provenientes de México, por ejemplo. Y en este punto yo quisiera que nos ampliaras también la información, Julio, porque recordemos que el contrabando está obviamente afectando en distintos sectores. Correcto. Y en el tema del maíz también se ha detectado que hay un alto porcentaje de contrabando que también se da a conocer, y esto obviamente va afectando a los productores que están en la legalidad. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Veamos entonces los siguientes datos que hemos preparado con el equipo de La Medida para usted. El contrabando, como tú lo has dicho, Sandy, es el factor catalizador del problema, pues las autoridades sospechan que mucho del producto transportado es sin factura, proviene precisamente de esta actividad ilícita. Recordemos que para Guatemala, como parte de Mesoamérica, el maíz representa la base fundamental de la alimentación diaria. La problemática había generado incertidumbre, sobre todo en el tema de la provisión de granos de maíz para todo tipo de consumo, particularmente para la elaboración de las tradicionales tortillas. Mientras tanto, el acuerdo previo obtenido entre autoridades y transportistas de maíz lo que va a permitir es seguir manteniendo el flujo de este grano a nivel de toda la República. La pregunta ahora, porque aquí tenemos que hacernos más preguntas para llegar realmente a la esencia de este problema, ¿hasta cuándo? Porque tú lo dijiste con mucha propiedad. Yo dudo que el Congreso de la República, con lo que tiene que conocer todavía en lo que resta del año, de aquí hasta noviembre, cuando termina su periodo de sesiones ordinarias, logre ver esta situación, si tiene en medio los estados de calamidad, si tiene en medio la aprobación del presupuesto general del Estado de Guatemala, entre otras cosas, y el eterno nombramiento de magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero, Julio, sabemos que este tema obviamente no se puede dejar por un lado. Es correcto, es prioridad. Por ejemplo, Prioridad. en Guatemala la agricultura sabemos que es una de las fuentes también para mucha economía nacional. Y si hablamos de reactivación, hablamos de poder apoyar a los productores, y el maíz es uno de los granos que obviamente da también y se produce mucho en nuestro país. Lo que a veces no se visualiza y a veces se piensa mucho es, bueno, es el grano el que va a resultar afectado. Es las personas que, por ejemplo, se dedican a hacer tortillas, las personas que compran y que para la alimentación, pero en realidad el problema es un poco mayor porque, por ejemplo, quienes venden los fertilizantes, quienes venden distintos productos que sirven, es decir, toda la cadena se ve afectada entonces de cierta manera. Costos. Si no se trata este tema como un procedimiento también para incentivar la reactivación económica del sector. A mí me preocupa una cosa con lo que tú estás planteando. Este impuesto que originalmente estaba estipulado en un 17%, bastante alto, termina a ser un impuesto ahora que se está proponiendo en un 5%, pero al final de cuentas termina siendo un impuesto nuevo. Es decir, lo que hay que analizar, y esto ya quedará para las autoridades tributarias y para todas las partes involucradas, el por qué se debe de pagar este nuevo impuesto. Y en todo caso, pues, ¿por qué no mejorar otro tipo de cuestiones? Como por ejemplo, y con esto vamos a concluir, el control de contrabando, porque por ahí debería estar la solución a este problema, no incrementando impuestos. Cuando hablamos de contrabando, obviamente hablamos de competencia desleal, y en este sector esto también y viene a afectar a quienes obviamente están también entonces produciendo de una forma responsable. Así es, Andy. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted con estos elementos en casa va a poder hacer el análisis más completo y obviamente tener la mejor conclusión. Nosotros por de pronto vamos a continuar aquí en A la Medida con la información.